Mi madre conoció a Neruda, pero leyó muy poco de sus poemas. Mi padre nunca lo vio en persona y leyó varios de sus libros. Decir que mi madre conoció a Neruda es exagerado. Más bien compartió con él algo así como una tarde. En algún incierto año de la década de los 60, las circunstancias hicieron que mi madre, a quien como ya he dicho nunca le gustaron mucho los poemas, salvo mi padre, Telier y sospecho yo, Manuel Silva Acevedo, llevaba el bate a conocer el pueblo donde ella había crecido mientras debían esperar un vuelo que venía con retraso y que lo devolvería a la capital. Una algo alocada y muy snob amiga suya la había invitado a última hora al inesperado panorama de ir a dejar a Neruda en auto al aeropuerto. Anímate, quién sabe cuándo podrás estar cerca de él nuevamente, le dijo excitada con el fin de persuadirla. No me interesa mucho ese viejo creído, parece que le contestó mi madre. Todo esto, claro está, sucedió antes del Nobel, pero sospecho que su animadversión hacia los poetas venía de antiguo. El asunto es que, dado que el aeropuerto de Pichoy queda más cerca de San José de la Mariquina que de Valdivia, mi madre sugirió matar el tiempo yendo a dar una vuelta a su pequeña patria. El poeta aceptó y la devota nerudiana de la amiga quedó agradecidísima por la sugerencia. Le he pedido muchas veces a mi madre que recuerde bien esta anécdota, que me dé más detalles, pero ella repite siempre lo mismo, que Neruda era un viejo frívolo, que durante el viaje no hizo más que criticar la comida del hotel donde lo habían alojado. Y yo siempre retruco lo mismo, pero si era un sibarita y un gran cocinero, a lo que ella invariablemente responde, para mí los poetas debieran ser sujetos espirituales, despreocupados e indiferentes a esas cosas tan mundanas como el cuerpo y sus apetitos. Y este es el comienzo del libro del cual hablaremos hoy en esta nueva entrega del Traficantes de Cultura. Recibimos con mucha admiración, porque he quedado encantadísimo con este último libro, a la escritora y poeta Antonia Torres, autora de Libros Marcados, su último libro editado por Random House, y que muy amablemente aceptó esta conversación con el podcast. Antonia, muchísimas gracias por por este ratito para conversar con los traficantes de cultura. Gracias, Humberto, por la invitación. Yo, como te decía antes de entrar a la grabación, soy también una devota escucha y oyente de este programa. Sobre todo con los libros que no he leído y con los autores que me interesan, suelo ponerlo ahí como una especie ¿no? de radio, así de a ver de qué va esto, ¿no? De qué va este libro. El último que escuché fue que me encantó, fue a Carlos Tromben, a quien también le tengo mucha estima. A todos le tenemos mucha estima a Carlos. Y hoy, y hoy nos reunimos para hablar con este último libro, con libros marcados, con esta... Yo le voy a poner novela, porque tiene como... digamos que tus libros son varias cosas, a más allá de la novela, pero lo voy a poner como el título propiamente tal, porque lo siento como una nota así como estos diarios de viaje o un diario de vida, o como ideas o pulsiones de ideas. Hablar de de la idea propiamente tal y esta descripción que hace tu madre de Neruda, que es graciosísima, eh, hablar de la idea, ¿cómo nacen estos libros marcados? Igual es qué interesante eso que digas, como voy a hablar de novela, porque igual fue una pregunta que nos hicimos, sobre todo con el editor, Vicente Unturraga, a quien aprovecho de saludar, aunque de vez en cuando nos mandamos saludos por audio, sobre cómo definirlo, ¿no? Si era una novela que era altamente autobiográfica o no, y me dice, habla de un libro autobiográfico, me decía, habla de un libro sin más, ¿no? Y yo cada vez estoy más como relajada y desentendida del asunto de los géneros literarios, ¿no? De partida creo que cualquier libro siempre es una ficción, ¿no? Que es un aparato, digamos, estético, es un artificio, digamos, una construcción. Por lo tanto, por mucha memoria a la que yo eche mano en este libro, que es, digamos, en un 99,9%, es una novela, porque estoy novelando esos recuerdos y ese tiempo. Eh, y sobre, bueno, sobre también la mención que haces a propósito de la figura de Neruda y eso, que es también una manera de hablar y una excusa para hablar como de una cierta fascinación y a la vez escepticismo que había en mi formación como niña desde la casa materna, paterna, con la poesía. O sea, por un lado
el padre era poeta y la casa estaba lleno de libros de poesía principalmente, y a mí me fascinaba un poco este lenguaje extraño que decía cosas muy lúcidas de manera tan elíptica y tan extraña, más bien llena de imágenes como es la poesía. Pero por otro lado estaba también mi propio padre como bastante escéptico con quién es y qué no es. Él pontificaba mucho, yo he heredado algo de eso, ¿ah? Quién es y quién no es poeta, ¿no? Quién se puede llamar y no llamar poeta. Y mi madre que tenía como esta visión que tiene que ver también con rollos medios matrimoniales y con un asunto ya más íntimo de ellos, como de un cierto escepticismo y crítica a este mundo que era tan solo de mi padre y que lo absorbía a él solamente, en donde ella quedaba un poco fuera. Pero a la vez tenía también, ¿no?, estas anécdotas y esa fascinación con contradicciones. Y Neruda yo creo que también, y con esto cierro para no dar la lata, no sé si estoy respondiendo lo que me preguntaste, pero Neruda resume obviamente en su personaje y en su figura esta idea tan, digamos, tan pesada sobre la autoridad en la poesía, que para mí también representaba a mi padre. No es un libro que lo ensalce ni que lo romantice a mi padre solamente, también lo critica. Esta figura masculina que dictamina, ¿no?, muy pesada, muy patriarcal, y entonces me gusta también me gusta citar este recuerdo de mi madre en que es como ese viejo pesado, así como ese viejo que se creía y que era en el fondo hablaba de la comida y estaba más preocupado de la comida que del espíritu, ¿no? Más del cuerpo y de la carne que la idea de espíritu que también se supone tiene la poesía, ¿no? Entonces me gusta como expresión esa escena de justamente el conflicto que tiene uno también como mujer y sobre todo las mujeres todavía de mi generación para entrar en el mundo tan masculino y tan cerrado del club de los poetas, que son como, en poeta chileno de Zambra también aparece esto, ¿ah? Ahí Zambra hace una interesante autocrítica prácticamente de este Eh, eh, mundillo. eh, es como la frase como que la mujer del César no solo tiene que serlo, sino parecerlo. Ahí yo quiero colgarlo con lo último que leí respecto de lo que ella pensaba, de lo que tu madre pensaba de Neruda y lo que debiera ser un poeta. Claro. Exacto. Es como, bueno, pero son ideas también, ¿no? También está la idea del poeta o el escritor como un sujeto excesivo y como goloso con el mundo o sea, también depende de la imagen, ¿no? Pero yo creo que la imagen de mi madre, que es una versión, es de un sujeto muy espiritual, que no necesita de lo material del mundo, que prescinde, y Neruda era todo lo contrario, o sea, era un niño chico coleccionando, ¿no es cierto?, desde mascarones de proa hasta cuánta tontera se le cruzara, digamos, incluso con un muy mal gusto a ratos, desde mi punto de vista, no muy kitsch todo, muy recargado. Todo lo contrario, ¿no? Como la materia, Residencia en la Tierra es eso, ¿no? El libro es un libro sobre la materia del mundo, sobre la muerte, el orgánico, pero la materia también, la materialidad del mundo. Entonces son ideas Y como complejas, digamos, o erradas a ratos por lo mismo. quiero hablar de la construcción del libro y en el fondo también hablar de la memoria. ¿Cómo es la construcción de tu propia memoria y de la memoria familiar? Y cómo es, de alguna forma, ese, no sé si ponerle ejercicio del ego, porque pones mucho de ti y mucho de lo que viviste en el libro, y como exponerte a cualquiera de tus lectores y decir como, oh, ella hizo esto, o como, o cómo fue la construcción de la Antonia Torres poeta viendo a este padre poeta. Bueno, el asunto de la memoria es algo que siempre me ha interesado, incluso en mi momento académico, que ya claramente más o menos he abandonado, o el momento académico me abandonó a mí, no lo sé, pero que tenía que ver con ciertos temas que yo en proyectos de investigación académica abordé, ¿no? Las representaciones, por ejemplo, de la violencia de Estado o la violencia, digamos, de la historia reciente de nuestro país en novelas o en poesía, lo trabajé, no sé, en mi tesis de magíster, luego en el doctorado, después también en algunos papers y proyectos de investigación en los que estuve involucrada. Entonces, evidentemente, en términos teóricos, la memoria siempre fue un asunto que a mí me preocupaba y me interesaba desde muchos puntos de vista y también como recurso de denuncia, de documentación, me parecía importante e interesante. Pero con el tiempo, como me fui volviendo más escritora que académica, empecé también a mirar con otra atención los recursos de la memoria para instalarse y me empecé a dar cuenta, ¿no?,
de esto que dije al principio, o sea, es siempre una construcción, ¿no? Es siempre, sobre todo si la estamos volviendo o estetizando, estamos evidentemente también poniéndole de nuestra cosecha y volviéndola una obra de arte, y ahí está la paradoja, que igual habla muy bien de la verdad, de lo sucedido. No estoy diciendo que por ser una obra de arte y estar construida con elementos que son propios de la literatura y de la ficción, no logren dar y darle un palo al gato a la verdad, ¿no? Esa es una contradicción interesante o una paradoja interesante que es, digamos, eh, es una manera de, digamos, mintiéndose o imaginando, ¿no? Podemos alcanzar atisbos de lo real, ¿no? De lo sucedido. Y por otro lado, claro, estaba el asunto de la familia y la memoria personal y como tú dices, el yo, que también es bien curioso lo que sucede, porque hay muchas cosas que yo ahora que las escribí así en el libro y pensando en el libro en un momento dado o a partir de un momento, ya me estaba dando cuenta que estaba escribiendo un libro, ya no tengo claridad si esa es lo que realmente sucedió o es, eh, o es ya, digamos, lo que quedó fijado en el libro, lo que yo ya establecí como mi verdad. O sea, yo, en algún sentido lo que quiero decir es, yo estoy convencida ahora que todo lo que digo en el libro sucedió así tal cual, ¿no? Y como que se instala, la escritura tiene un poder muy fuerte de instalarlo. Pero claro, de pronto alguien me dice, no, pero eso no fue ahí en ese lugar que tú dices, mi hermano, mis parientes, no fue tan así, fue asá, o incluso es más, en el proceso de escritura pasa que uno pone en duda, por ejemplo, hay una escena en que yo retrato cómo mi padre sale de la casa a retar a un sapo de la CNI que nos tenía marcados o vigilados, porque él tenía actividad política y en el fondo, pero era muy ostentoso, ¿no? Era muy obvio, que es parte de la represión también y del amedrentamiento. Y cuando yo empiezo a construir literariamente ese recuerdo, pongo en duda, en el minuto que lo estoy haciendo, digo, pero ¿habrá sido realmente un sapo? Cuando trato de recrear, o es mi papá en su paranoia, fue a retar a un pobre hombre que estaba afuera metido en el auto esperando a la novia todos los días desde hace semanas, ¿no? Entonces, quiero decir como que el minuto de la elaboración literaria también produce un fenómeno que es interesante, en que uno se acerca curiosamente a cómo las cosas quizás realmente sucedieron y pone incluso dudas sobre cuestiones que al no estar escritas simplemente las repetía un poco en abstracto y pensaba que eran así, tal cual. No sé si se entiende el punto, pero creo que la escritura tiene como un poder bien curioso sobre la verdad y sobre la memoria. Qué interesante lo que dices, porque ya esto ya es una como confesión de partes, que las últimas grabaciones de entrevistas que he hecho, justamente hemos hablado de como del recuerdo, como de la realidad, o como la realidad es para ti lo que no es lo mismo para la persona que está al lado. O sea, en el fondo, el recuerdo, a lo mejor quizás no lo viviste, pero tu memoria siempre está ahí. O sea, está ahí como que tú viviste cierto recuerdo en X lugar, pero te dicen, no, no fue en el otro lugar. No, pero es tu realidad propiamente tal. Exacto, tu mirada, tu ángulo que tenías sobre eso que se miraba, ¿no? Como sí. Y sabes qué, perdón, pues quisiera agregar una cosa más que también creo que está en el ¿Vale? libro, que me lo hizo ver la amiga que lo presentó, la poeta Carolina Muñoz Hinrichsen, ella lo menciona de otro modo en su presentación y ahí yo lo vi más claramente, que es la idea del señalamiento, que yo creo que, por ejemplo, hay recuerdos que tengo muy instalados y también le pasa a mi hermano o a gente de la familia, porque mi padre, que era muy teatral, era muy artista en ese sentido, digamos, hizo teatro, dirigió teatro, además de ser poeta y escritor, de pronto cuando éramos niños señalaba situaciones y en el fondo encuentro yo que de manera más o menos premeditada o deliberada, él instaló recuerdos e inventó recuerdos. Por Ujú. ejemplo, el recuerdo que hago ahí de la tarde de playa, en donde él juega que lo enterremos y de los cuales me di cuenta que después habían dos o tres versiones de un poema sobre ese momento. Claro, es obvio que él creó una situación, una mise en scène, como se dice, ¿no? Una misa en escena, una dramatización y lo señala como un momento importante en términos vitales para sus hijos y existenciales, como diciendo, atención, aquí hay un recuerdo, una cosa así, ¿no? Así que, pero lo estaba haciendo en el presente, ¿no? Creando una situación, muy situacionista, ¿no? Entonces también creo que ahí hay otra mecánica de la literatura que es decir, aquí hay un momento, reparemos en él y nos detenemos, ¿no? Y ahí me Eh, instaló un par de recuerdos.
Conversamos con Antonia Torres, autora de Libros Marcados, editada por Random House. Eh, ¿Un libro como este se planea o son las pulsiones de la poeta, del artista llevadas a un cuaderno? Porque como dije, como dije al principio, tu libro es como un diario o si lo llevamos como un álbum de fotos, porque son algunos textos que quizás tengan tres o cuatro planas de largo y otros son simplemente una sola plana. Buena pregunta también. Estoy como los políticos, te agradezco tu pregunta. No, sinceramente le agradezco porque también hemos hablado de eso con amigos escritores. Bueno, yo nunca he planeado mucho un libro, entonces de pronto vi en las anotaciones de mis cuadernos de hace muchos años que yo llevo algo así como un diario, que no es un diario en rigor porque son anotaciones bastante random, ¿no? Vagas, arbitrarias de cualquier cosa, en que habían algo así como estas postales japonesas, como la llamó un amigo, de recuerdos, de memoria infantil de esa época. Y estaba revisando por otras razones esos cuadernos, que ya se han acumulado varios, ¿no? De esto, y de repente me dio gusto ver que había una novela, o había un libro, o había un proyecto allí. Eso es lo que me sucedió claramente, como dije, si abstraía este y este y este en distintos cuadernos, había algo así como un libro. Y entonces, claro, surge la idea de articularlo, ¿no? Pero en el fondo es un poquito azaroso. Y también dice relación con un taller que yo doy hace muchos años que se llama el Me Acuerdo, de escritura y lectura autobiográfica. Y en alguna medida este libro es como un poco el desarrollo de todas esas tareas, ¿no? Ahí leemos textos desde, no sé, novelas como Infancia de Coetze, pasando por las cartas de la Gabriela Mistral a la Doris Dana y llegando a Luis Oyarzún en su diario íntimo, por muchos intermedios distintos. Pero en el fondo yo aprendí mucho, creo que dando ese taller, que es lo que sucede siempre como profesor, ¿no? Como profesor uno aprende más que a veces que los propios estudiantes. Entonces yo aprendí, leí mucho con atención, logré como un poco caracterizar esas escrituras y de alguna manera también están un poco reproducidas allí, ¿no? En esta, esta novela, vamos a ponerle, o libro autobiográfico. Entonces está mi experiencia como monitora de taller y mis propias anotaciones que en el fondo he venido haciendo de toda la vida, ¿no? Mira, justamente tengo en mi libreto, como yo lo llamé como una curatoría de la memoria respecto de, en esas anotaciones que tú tenías, llevarlas al libro y hacer que cada una de estas anotaciones conductor respecto, un hilo dramático, como un principio, fin, y que cada texto esté como tenga ese cierto hilo rojo que lo una. Sí, sí, claro. Sí, hay algo, bueno, ahí también, o sea, yo tenía ciertas ideas de cómo tenía que ir el montaje de un libro, o sea, siempre la literatura, y eso yo lo aprendí con la poesía, pero en la literatura narrativa hay mucho montaje, o sea, el sentido de un texto también se construye por el orden de sus elementos en el total. En el poema es muy claro eso, el poema es un objeto, un artefacto raro, ambiguo, medio delirante, a veces no se entiende lo que está diciendo, pero cuando está en contraposición a otro texto o a otra, ¿no? Construye un sentido. Entonces yo creo que también hay algo de ese aprendizaje en el libro y también hay, por supuesto, algunas sugerencias del editor que me decía ponte esto antes o ponte esto después o ponte esta historia que es muy larga en relación a otra, qué sé yo, hay una historia al interior de mi papá dirigiendo un grupo de teatro entre sus colegas del colegio, una obra que estaba en alemán, más encima era una anécdota bien chistosa en ese sentido y bien trágica también, porque tiene un momento trágico. Esto ponlo aquí porque, qué sé yo, le viene más o tiene más relación con la faceta de tu papá como profesor, no me acuerdo, pero hay sugerencias también del editor. Y el hilo rojo es extraño porque el libro parte se sabe el final, se sabe que el padre muere, ¿no? Y que un poco y también un poco el hablante quiere hablar desde ahí, desde el lugar de la muerte, anticipándose a ella como la única certeza, ¿no? Como el primero de nosotros en morir fue mi padre. Es casi como que el hablante estuviera hablando desde un lugar que también, o sea, yo ya también me morí, pero el primero de nosotros, que no sabemos cuál es ese nosotros, fue mi padre. Entonces sabemos que muere y termina con la muerte también del padre y con ese poema en donde mi padre también como predice su propia muerte o los modos en que se iba a producir su funeral. Entonces
Entonces, claro, hay un hilo, o sea, uno tiende como dos momentos, la A y la Z, y trata de tender ese hilo rojo que tú dices entre medio lo mejor posible, lo más coherentemente posible. Y en ese punto, como tu labor de poeta, siempre, ¿qué prevalece más en Antonio Torres? ¿Prevalece la poeta? ¿Prevalece la escritora? Alguna vez Felipe Reyes me dijo que más que ponerse como el título escritor, es como el trabajador de las letras, trabajador Mm. o trabajadora de las letras. ¿Dónde prevalecen bajo los puntos mencionados Antonio Torres? Sí, bueno, chuta, no sé, yo no sé si soy yo para decirlo, uno siempre cree que estas categorías debiera hacerlas o debería establecerlas la crítica especializada, los académicos, entonces me cuesta decirlo yo, pero la pregunta es de todos modos válida e importante hacérsela uno mismo, pero o sea, yo me considero autora principalmente de poesía, porque si tú miras la cantidad de libros, la mayoría son de poesía, o los premios o los reconocimientos que he obtenido ha sido más bien como poeta, pero claro, cuando escribo algo así como lo que yo creo que es narrativa, está siendo muy poética. Ahora estoy escribiendo, por ejemplo, un ensayo, que curiosamente yo creo que también es resultado de un taller que doy hace años de escritura y vagabundeo, de escritura y viaje, escritura y caminata. Entonces también uno termina escribiendo lo que le quiere enseñar ¿no? a su tallerista. Y en ese ensayo hay poesía de nuevo. Es como, se supone que va a ser un ensayo, que es un género muy intelectual, ¿no es cierto? Medio especulativo, pero muy, digamos, de argumentos, de ideas. Y estoy escribiendo poemas entre medio, porque siento que el poema tiene también un poder de comunicación y es un artefacto y un aparato tan complejo intelectualmente que habla a través de imágenes de manera tan efectiva y con tanto sentido, a veces más que el lenguaje más plano, normal del intelecto, comillas, del paper, de la crónica, del ensayo, que no puedo evitar poner un poema entre medio de unos párrafos que son más bien ensayísticos y otros que son más bien narrativos. Entonces, si tú me preguntas, ¿qué soy más? No sé, me gusta la idea como de no tener que hablar siquiera de esos compartimentos estancos de los géneros, porque lo que estoy escribiendo ahora está a medio camino entre el ensayo, la narrativa y la poesía, y te juro que no exagero si lo digo así, o sea, no sabría qué se inclina más. Y creo que todo buen lenguaje literario tiene su modo poético muy a mil, ¿no? Creo que la poesía es como, sin duda, de mi punto de vista, digamos, el género o el modo o el lenguaje más expresivo, más hermoso y más terrible por antonomasia. O sea, creo que gran parte, por ejemplo, de la gran filosofía está escrita de manera muy poética también, ¿no? Entonces, creo que lo poético es como algo que recorre el lenguaje más que lo cierra a qué es, o no lo clausura, lo recorre más que decir como esto es poesía, está claramente poesía y esto es narrativa. Creo que se contaminan un poco y que la poesía contamina en el mejor sentido el resto de los comillas géneros, ¿no? ¿Y cómo prevalece en tu poesía? Porque siempre aquí la poesía siempre va a salir en cualquier género que tú quieras explorar. ¿Cómo prevalece la figura de tu padre, de Jorge Torres? Es que, o sea, es una pregunta psicoanalítica para todo escritor o escritora, o sea, yo creo que, y en general para cualquiera, siempre está la figura en la escritura de mi padre porque es como un mentor, ¿no? Para bien y para mal, como digo siempre, o sea, era una figura importante porque me orientaba o tenía yo, gracias a él, ya crecí rodeada de libros como fundamentales, o sea era una especie de plus que tenía, con el que partía esta especie de carrera, si la podemos llamar así, de la literatura. Pero también era una cortapisa, ¿no? También era una figura autoritaria y que hace también sombra, como todo árbol, ¿no? Grande. Tiene luces y también te hace una sombra muy grande. Entonces está siempre como referencia, pero también yo hago cosas bien distintas a las que él hacía. Por ejemplo, a mí me parece que él experimentó mucho más con la poesía, digamos, eh, formalmente, ¿no? O sea, Poemas Encontrados y otro pretexto es un libro bien interesante desde ese punto de vista, un libro que en su momento fue bien novedoso, original, que empleó recortes de diario, extractos del Código Civil,
publicidad, y yo, claro, no estoy tan en esa línea en la que estarían otros poetas de mi generación, ¿no? Como, qué sé yo. Entonces, nos parecemos, hay mucho, pero también hay muchas diferencias, ¿no? Y hay lo que es natural, o sea, pero no deja de estar ahí por eso, y creo que el libro rinde un homenaje en ese sentido en su justa medida, ¿no? Como, porque también hay una crítica a la figura del poeta hombre, evidentemente. ¿Qué sensación te deja el libro ya publicado? Ya en librerías, el feedback lector, tanto en tu visita a librerías como en redes sociales, ¿qué te ha parecido? Ha sido súper lindo porque como ahora uno está tan metido en las redes, lo quiera o no, a mí me escriben de repente lectores que no conozco, que es una cuestión, o sea, me escriben mucho los lectores que sí conozco, que son los amigos y las amigas, que dicen cosas bien importantes para mí y que me ayudan como a orientar la escritura que viene, como esto de las postales japonesas, que me decía un amigo, o que me decía que era un libro como del género testimonial, muy importante, incluso para la historia de la literatura. Bueno, un amigo bien entusiasta que estudia esas cosas, entonces le gustó ver todos estos retratos de escritores y la época retratada, pero también de pronto llegan estos mensajes como de lectores que uno no conoce, y esos son los más extraños y fascinantes. Y una de las cosas que me ha pasado en ese sentido es que muchos lectores no lo miran solamente en términos literarios. Yo creo que es un libro súper literario, porque no es una novela que cuente una ficción y un argumento, digamos, de aventura sino que es un libro que quiere como teorizar un poco sobre la poesía incluso, ¿no? Se pega ahí sus tesis, ¿no? Un poema es esto, un poema reverbera así, ya sabes. Es pretencioso mi libro en ese sentido y me gusta que sí sea. Eh, pero, pero lo que me pasa es que me sorprende cuando escriben lectores, por ejemplo, por cuestiones muy privadas, cuando dicen, sabes que leí tu texto y me emocionó mucho y recordé a mi padre y me dieron ganas de recordar la figura de mi padre y que ha muerto y qué sé yo, y que tenía ahí un conflicto o me era muy pesado de su figura. Como que ese tipo de lectores me parece es fascinante porque son lectores que uno no prevé, que uno no sabe un poco, como dice Teillier, dónde va a ir a parar el libro, ¿no? O el poema. Teillier lo dice para el poema, dice que un poema es un mensaje que se echa dentro de una botella, ¿no es cierto? Y se tira al mar y uno no sabe a quién lo va a recibir. Un poco eso pasa con un libro, uno no sabe el mensaje, ni siquiera sabe bien qué mensaje está transmitiendo uno en un libro. Entonces, cuando pasa eso, de lectores que no son profesionales, que no son literatos y que reaccionan de una manera hermosa o significativa respecto de un libro de uno, es bien significativo, o sea, es bien emocionante, es bien significativo para mí, vitalmente. Y el libro ha tenido buena recepción, eh, digamos, en muchos planos. El mismo Alejandro Zambra escribió una reseña preciosa en un diario español que no conocía yo el diario, un diario que no llega a Chile. Oscar Barrientos, otro amigo escritor, escribió una reseña muy hermosa. Qué sé yo, por citar algunas que recuerdo con especial cariño y que recuerdo ahora, pero creo que ha tenido buena vida, por ahí anda circulando aún, aunque ya lo lanzamos ya hace casi un año, y eso no hace más que alegrarme, pues, o sea, es una manera también de dejar una versión de la historia de los 80 como niña en la provincia, es un documento también en alguna medida. Yo lo siento desde la mirada del lector como una reivindicación de la vocación literaria, tanto tuya como la quien escribió el libro, como la poeta, y uno como lector, como lector inquieto que le gusta leer, sea poesía, sea esta, comillas, novela, este artefacto extraño, hermoso, iluminador a ratos, eh, pretencioso, pero una bonita pretensión hablar de poesía. Siempre hablar de poesía como la gente, ¿por qué va a hablar de poesía? Qué lindo Ah, hablar de poesía, tomarnos el tiempo para hablar de poesía, tomarnos la calma, respirar un poquito, digerir un poco el poema y hablar y esta relación que tienes con tu padre también, que por A o por B también tiene sus momentos que tienen ese lado de belleza. Eso a mí, por lo menos, es lo que yo quiero rescatar de estos libros marcados. En los minutos finales,
Antonia, quiero darte las gracias por tu tiempo, por tu libro y como reitero, estos minutos finales son tuyos para que digas lo que gustes respecto del libro, de lo que quieras. Em, Mira, bueno, yo te agradezco de nuevo por la invitación. Como te digo, soy seguidora de tu programa y nos vemos de pronto ahí también en vivo cuando voy a Santiago. Cuando me toca ir, sé que estás como muy activo en el mundillo literario y se agradece con tanto afán, ¿no? Es un mundillo en el cual es difícil sobrevivir, ¿no? Materialmente. Así que te felicito por eso. Yo trato de hacer lo mismo por acá. Y sobre el libro marcado, nada, como comentar que es difícil uno hablar, digamos, de su libro. Yo creo que los efectos o los sentidos que adquiere un libro, uno no los prevé. Y como te digo, sí, lo digo con cierta ironía, es pretencioso porque, claro, quería tener un poco de todo, memoria, nostalgia, también documento histórico y también un poco de teoría, como lo que mencioné recién y que tiene que ver con explicar, ¿no? Cuál es el rol de la poesía en una persona que ha querido sumergirse en esa vida de poeta y de la poesía y del poema y de leer poemas y más encima estar criada en ese como crisol de que todo es como muy, en donde todo lo que tenga que ver con la poesía es muy importante, creo que tenía que como aprovecharlo, ¿no? Como de que ahí vengo y también es dar cuenta de uno mismo con la mayor autenticidad posible, ¿no? No puedo hablar desde otro lado del que no soy yo. Así que muchas gracias por la invitación.